Este tema se titula Cristianos en Construcción, porque somos una obra que el Señor está comenzando. En su palabra nos enseña que Él un día nos levantó. Muchas veces, como dice por ahí en los Salmos, en su palabra, que de lo vil y menospreciado. Muchas veces del lodo nos levanta para hacernos sentar con los príncipes de su pueblo. Y así es Dios, porque Él exalta al que se humilla, pero todo aquel que se exalta será humillado, dice su palabra. Por lo tanto, Dios siempre va a querer un corazón humilde, un corazón contrito y humillado. Vamos a iniciar en Filipenses 1:6. Esta obra que el Señor va a ir perfeccionando. Nuestras vidas van a tender a ir hacia la perfección porque Dios así lo quiso, así Él lo quiere. Dios ama que seamos gente que va creciendo. Miren, nuestro crecimiento espiritual no puede detenerse por nada. Realmente nosotros somos los culpables de que se detenga nuestro crecimiento espiritual. Incluso que empecemos a ir para atrás, ¿no? En lugar de ir creciendo, vamos disminuyendo. Pero es por nuestra culpa esto, porque no dejamos al Señor hacer su obra en nuestra vida. Él quiere perfeccionar, y escuche esto, Jesús dijo un día: para que ustedes sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y eso tiene que ser parte de, ahora que somos hijos de Dios, como los hijos se van pareciendo mucho a los padres, porque los van imitando, ¿verdad? Si al papá le gusta cenar su café con pan, a los hijos ahí van y a cenar su café con pan. Si el papá es puros tacos, pues los hijos crecen gustándole los tacos, ¿no? Y de alguna manera se van pareciendo, van imitando los modales de los padres, incluso las malas maneras de ser también, ¿no? Pero es un crecimiento por imitación. Y así también nosotros, como hijos de Dios, tenemos que ir ¿hacia dónde? Hacia la perfección. Porque realmente las cosas que Dios ha hecho siempre han sido perfectas. Nadie les puede poner un pero. El hombre sí ha echado a perder muchas cosas, como el equilibrio de este mundo tan perfecto, este planeta Tierra. Dios lo creó tan perfecto, pero el hombre, con la contaminación, con muchas cosas, pues se ha desequilibrado. Y ahora vemos que hace mucho calor y bueno, todo se va descomponiendo. Pero Filipenses 1:6 nos dice de esta manera: estando persuadido de esto, estando convencidos, estando seguros de esto. A eso se refiere cuando el apóstol Pablo está diciendo esto, que está seguro, que tenemos que tener esta seguridad. No podemos decir, bueno, es que conmigo tal vez Dios no quiere que yo sea perfecto. No, estando persuadido. ¿Qué cosa es estar persuadido? Estar convencido, estar seguro. Porque quiero que hoy todos nosotros estemos seguros de esto, de que el que comenzó en ustedes la buena obra, porque es una buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Irá perfeccionando nuestra vida. Ahora, recuerden que Dios creó perfecto. Desde que creó a Adán y a Eva, eran perfectos ellos. Tenían una vida perfecta. ¿Cómo es tener una vida perfecta?
Podía haber comunión con Dios. Ellos cara a cara podían hablar con Dios. Dios dice que dentro de todos los lugares escogió un lugar para plantar ahí un huerto, el huerto de Edén. Este huerto de Edén, ¿dónde creen que está? Que estaría hoy si existiera todavía. ¿En qué lugar? En Irak, ¿verdad? En lo que después llegó a ser Persia. Ese lugar, ahí comenzó todo. Ahí Dios escogió. Y ahí plantó el huerto del Edén. Y ahí puso Dios al hombre que había creado. Todavía no creaba a la mujer. Primero le hizo casa, que era el huerto de Edén. Y tomó al hombre que había formado del polvo. Y ya estaba el hombre ahí. Y ahí lo puso para que lo labrara y lo cuidara. Vemos que desde ahí había un trabajo ya para el hombre. Era cuidar y labrar ese huerto. Pero en ese huerto estaba la presencia de Dios. Dice, incluso la Biblia lo dice claramente. Y se paseaba por el huerto la presencia de Dios. Al aire del día, dice, a la luz del día, ahí se paseaba. ¿Qué quiere decir esto? Que esa es una vida en perfección. Y Dios quiere recuperar esto en nosotros. Esta obra de perfección que ahora comenzó Dios en nosotros, con nuestra vida, es realmente volver a formar nuestras vidas como Él había hecho en sus propósitos perfectos. Miren, les quiero mencionar esto. La palabra perfeccionar, que ahorita lo vamos a ver más específicamente, porque ustedes pueden decir, pero ¿cómo puedo llegar yo a ser perfecto? No, yo siempre le fallo a Dios. No, realmente tomemos esto, estando persuadido que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará. La palabra perfeccionar viene del griego katartizo, así como se escucha, katartizo. Y las ideas principales de este verbo son capacitar, entrenar, equipar, entretejer. Fíjense, katartizo también es entretejer. Es como cuando usted recuerda cuando Jesús llamó a aquellos discípulos que estaban remendando las redes. Las redes de pesca, pues lógicamente con los jalones se rompían, ¿verdad? Pero ellos volvían a remendar sus redes para que estuvieran perfectas, para que ningún pez se escapara. A eso se refiere cuando habla de este verbo, katartizo. Remendar las redes para que cumplan su función. Entonces Dios quiere recuperar esa perfección que hubo cuando estaba Adán y Eva. Solamente el pequeño detalle aquí que no se nos debe de olvidar, que ya teniendo el discernimiento del bien y del mal, porque recuerda que estaban perfectos mientras no habían comido el árbol de la ciencia del bien y del mal. Estaba todo perfecto ahí. Una vez comiendo del árbol de la ciencia, o sea, del conocimiento del bien y del mal, el hombre se inclinó de inmediato, le gustó y prefirió el mal. Por lo tanto, ese es nuestro problema. Ese es el problema que tenemos nosotros. Esa inclinación hacia el mal. Por lo tanto, pero Dios va a hacer esta obra, esta buena obra, porque notemos cada frase en los versículos, una buena obra de perfeccionamiento de nuestras vidas. Jesús decía esto, Mateo 23, versículo 25. Jesús regañaba a los fariseos
Y les decía ahí: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Esta era una recriminación que les hacía Jesús a los fariseos. Ahora, imagínense ustedes a cristianos así, que por fuera se muestren de una manera, pero por dentro sean de otra. El versículo 28, aquí mismo, Mateo 23, 28. Jesús dijo: así también ustedes por fuera, a la verdad, se muestran justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. ¿Se imaginan ustedes ahora una iglesia así? ¿Verdad que no debe ser esto? Pues esto se tiene que evitar, esto se tiene que... Es por eso que la obra no se puede detener. Con todo esto que estamos leyendo, nosotros nos damos cuenta que somos una obra en proceso de Dios. Por eso se llama esta predicación Cristianos en Construcción, obra en construcción, que estamos siendo perfeccionados. ¿Hacia dónde vamos? Hacia la perfección. No se puede detener nuestro crecimiento. Si se detiene, incluso si se va para atrás, cuidado con esto, porque esto es muy delicado. El rey David, cuando escribió sus salmos, miren este Salmo 25, versículo 7. El rey David mencionaba esto en oración, le decía al Señor: de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes, Señor. Vean, Señor, no te acuerdes de mis rebeliones, de mis pecados, de eso no te acuerdes, pero sí acuérdate de mí conforme a tu misericordia, conforme a tu bondad, oh Jehová, acuérdate de mí. Pero ¿quién no quiere esto? Que Dios no quiere. Todos queremos que Dios no nos tome en cuenta nuestros pecados, nuestras rebeliones, ¿verdad? Que sí nos ponga palomita cuando se trate de su misericordia y de su bondad. Pero al final, que terminó diciendo David, ¿no? Crea un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Mi pecado está siempre delante de mí, no puedo cambiar, decía él. Necesito que hagas una obra en mí. Pues esto está haciendo Dios en su iglesia. La buena obra que Él comenzó en nosotros la perfeccionará. Pero si nosotros nos dejamos también, ¿verdad? Dios también a su pueblo Israel, a su amado Israel. Isaías 1:11. Vean lo que les decía. Recuerden que Dios de alguna manera instituyó los sacrificios para que el pueblo pudiera limpiar sus pecados, para que la iglesia, el pueblo de Israel, pues de alguna manera se librara de sus pecados, se limpiara de los pecados. Y Dios les dijo: hagan sacrificios pues para que se puedan limpiar de sus pecados. Pero llegó el momento, vean acá, Isaías 1:11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado, Dios se cansó, ya se hartó. Hastiado estoy de holocaustos, de carneros, de cebo, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Ya me cansé de que quieran estar presentando sacrificios nada más, pero no haya cambios.
Dice el versículo 12: ¿quién demanda de esto de vuestras manos cuando vengas? Cuando vienen a presentarse delante de mí para hollar mis atrios. Hollar significa pisotear con burla. Fíjense. Porque la palabra hollar viene de escarnecer, burlarse, nada más. Y también de pisar. Hastiado estoy de que nada más vengan a pisotear, dice, a burlarse de mí trayendo sacrificios, pero no haya cambios. Este es Dios hablando en su enojo, dice el versículo 14 también, porque Israel hacía tantas fiestas, ¿no? La Pascua, las lunas nuevas, los tabernáculos. Dice el versículo 14: vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene ya aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas ya. Y ahí mismo les dice, miren el versículo 16: lavaos y limpiaos, quiten la iniquidad de vuestra obra de delante de mis ojos y dejen de hacer lo malo. Porque entonces sí, Dios recibiría gustoso los sacrificios. Entonces estamos viendo, cuando no hay cambios, ¿de qué sirve seguir muchas veces? ¿De qué sirven las apariencias? Y tal vez entre nosotros sí, ¿no? Veamos, mira qué cambiado está el hermano. Pero recuerde que Dios ve el corazón. Recuerde que Dios conoce las intenciones de nuestros corazones. A Dios no se le va a poder engañar. Dice la palabra que Dios nunca jamás va a dar por inocente al culpable. Por lo tanto, no se entristezcan, hermanos. Este es un llamado para que nos pongamos las pilas y nos dejemos cambiar por Él. Él tiene la solución en nuestras vidas. Es cosa que nosotros digamos: aquí está mi vida, Señor. Aquí estoy. Te entrego mi vida. Aquí está mi alma, te la entrego. Mi corazón, Señor, aquí está, te lo entrego. Y Él hará la obra. En Jeremías 18:1 al 6. También, porque Dios cómo hablaba a su pueblo, cómo le hablaba, cómo Él puso profetas para que su pueblo los escuchara. Y terminaban matando a los profetas, ¿verdad? Jeremías 18 del 1 al 6. Espero que sí lo encuentren, Si andan buscando en sus Biblias, sean rápidos. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo. Jeremías estaba tranquilo ahí, Dios le habla y le dice: levántate y vete a casa del alfarero. Y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí, dice Jeremías, a casa del alfarero. Y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Fíjense. Como cualquier alfarero esto le pasa, ¿no? Que a veces se bachoa con un dedo de más fuerza. ¿Cómo trabajan, no? El barro, un poquito de fuerza en un dedo y se empieza a enchuecar todo. Entonces él estaba trabajando, el alfarero. Vete para la casa del alfarero. Imagínense que pues Jeremías dijo: no, me está hablando el Señor, algo espiritual, algo grande me va a decir. No, vete a casa del alfarero. Y ahí llegó y mero el alfarero estaba haciendo la obra. Y la vasija, nuevamente este versículo 4,
la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Y dice el versículo 5: entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer con ustedes como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así son ustedes en mi mano, oh casa de Israel. Sabemos que el pueblo le había fallado a Dios y ya no querían nada con su Dios. Incluso él mismo le dice por medio de Jeremías, ¿no? ¿Cuándo se había visto algo semejante que un pueblo deje a su Dios? Ninguno de los pueblos que hay alrededor de Israel nunca ha dejado a su Dios, y no son dioses, ni siquiera es un Dios verdadero. Y la casa de Israel ha votado a lo que es para su gloria, dice. Qué cosas tan fuertes, pero así es. Entonces, Dios quiere hacer esta obra en nosotros. Dios añoraba aquí: no podría yo ser como el alfarero, así con mi Israel. Pero Israel nunca se dejó. Nunca dejó que Dios hiciera su obra. Por lo tanto, ahora en su iglesia, imagínense a Dios que un día Dios diga estas palabras: no podré yo hacer con mi iglesia, el Señor Jesús, no podré yo hacer con mi iglesia como el alfarero, con la masa, hacer una obra más preciosa. Pues Dios quiere hacerlo. Tenemos que ir hacia el perfeccionamiento. Miren, vamos a Efesios 4, 11 al 15. Efesios 4 del 11 hacia el 15. Bendito el Señor Todopoderoso. Efesios 4:11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dios constituyó, el Señor Jesús, estos 5 oficios que en la iglesia. ¿Para qué? Dice el versículo 12: a fin de perfeccionar, porque vamos hacia ¿dónde? Hacia el perfeccionamiento, que no se nos olvide, sino, diría ahí, a fin de intentar hacer una obra para los santos. No, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, es decir, para que ellos sirvan haciendo estas funciones, para que ellos perfeccionen a otros, y así se vaya en crecimiento la obra del Señor, ¿verdad? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, el cual es la iglesia. Aquí yo les decía que está este verbo, katartizo, perfeccionar a los santos, que significa capacitar, entrenar, equipar, entretejer, incluso remendar. Entonces, a fin de que capacitar a los santos para la obra del ministerio, ahí está en la Nueva Versión Internacional, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces vemos cómo tenemos que estar en capacitación continua, constante. Tenemos que dejarnos ir creciendo, perfeccionando, ir construyendo, pero bien firmes como Dios quiere a sus cristianos, a sus hijos.
Nosotros veíamos, ahora que estábamos leyendo Corintios, que iniciamos el estudio de Corintios 1:10, primera de Corintios 1:10, algo de lo que sacamos de ahí. Les ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Fíjense, porque nosotros analizábamos cuáles eran los problemas, veíamos qué tan parecida es la iglesia de Corinto aquel tiempo a la iglesia actual, y los mismos problemas. Y el primer problema que ataca Pablo aquí en estos primeros versículos es la división, ¿verdad? Veíamos cuántos problemas había y cuántas soluciones también hay de parte del Señor. Eso es lo hermoso, lo bendecido. Pero aquí nos está hablando, eso es parte del perfeccionamiento. Primero, empezar a crecer en unidad. Miren, vamos a regresarnos a Efesios 4:11, donde nosotros estábamos, para que no perdamos el hilo, ¿Por qué estamos hablando de esto? Nos desviamos a 1 Corintios para ver la unidad, porque ahí se va a ver qué tal vamos perfeccionándonos. Efesios 4:11, recuerden, el Señor constituyó los 5 ministerios o 5 oficios en la iglesia, ¿verdad? A fin de perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Número 1, esa es una de las metas. Debe de haber tal perfección de llegar a una unidad de fe. Debe de estar nuestra fe, que no van a poder ustedes decir, es que el pastor tiene más fe que yo. No, ahí todos tenemos que tener una unidad de la fe y unidad del conocimiento del Hijo de Dios. 2 cosas: conocer a Cristo, perfecto, conocer bien a Cristo. Unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y luego hay una coma ahí, ¿verdad? Que significa otra fase de la perfección, es también a un varón perfecto. ¿Ok? La iglesia debe ser como un varón perfecto. Por eso es que no, esta obra no como dice la canción, esta obra no va a parar. Entonces, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, y luego también a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué significa esto? Que de verdad lleguemos a ser cristianos, porque comentábamos la vez pasada que la palabra cristiano está muy desvirtuada, ¿no? Cualquiera puede decir ahorita, sí, yo soy cristiano. Y muchos dicen incluso, yo soy un buen cristiano. Pero cristiano es parecido a Cristo, vivir imitándole. Aquí nos está hablando de una madurez espiritual. Recuerde que la palabra de Dios nos enseña cuál es la madurez. Miren, Hebreos 5:14, ahí nos dice, porque todo esto es hablando de ese crecimiento, ir creciendo. En fe, en fortaleza, en unidad, ya vimos. En fe, en la unidad de la fe, es decir, que
estemos fuertes en la fe, como la iglesia primitiva, que recuerdan ustedes cómo habían castigado, lacerado a los apóstoles Pedro y Juan, y los soltaron porque no podían, no tenían con qué condenarlos, y ellos fueron a la iglesia y juntos oraron y dijeron: en verdad, Señor, es impresionante cómo se cumple la palabra que dijo David. ¿Por qué los pueblos hablan cosas vanas y cómo se han unido contra ti, contra tu Cristo? Porque aquí de verdad se unieron Poncio Pilato, Herodes, todos el consejo de los sacerdotes se unieron contra tu Hijo Jesús. Pero tú, Señor, danos ánimo y danos de nuevo para hablar la palabra. Y después, cuando terminaron de orar, dicen que el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Porque había una unidad de fe. Tenían todas las cosas en común. Nadie decía ser suyo algo, ¿verdad? Espero que aquí en la iglesia no digan: ay, el pastor, el que se vaya temprano allá a acomodar las sillas, yo llego a las 11:15. ¿Verdad que aquí no hay nadie que diga eso? El pastor, si quiere que se hizo iglesia, el que tenga tienda, que la tienda. La verdad no dice nadie así. Pero lo importante es esta unidad. Bueno, no, por favor. Entonces, Hebreos 5:11 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ese es un punto muy, muy importante. Madurez espiritual es discernir, diferenciar entre lo bueno y lo malo. Muchos dicen: yo sí quería ir a la iglesia, pero mira, me salió aquí un contrato en un negocio y pues lo tuve que ir a entender. ¿Está diferenciando bien entre lo bueno y lo malo? ¿No, verdad? O es que mi trabajo, es que tuve que atender estos asuntos. No. La madurez espiritual es saber que nos conviene estar en la iglesia, alimentarnos, pero bien como debe de ser, porque Dios da alimento. Dice su palabra: Dios da semilla al que siembra, ¿verdad? Nunca te conformes, nunca digas: así estoy bien ya. No, esta obra debe ser hacia la perfección. Necesitamos tener esto nosotros. Los sentidos, ¿de qué sentidos está hablando? Espirituales. No crean que los sentidos, el olfato bien desarrollado, No, está hablando de los sentidos espirituales. Ese entendimiento espiritual de saber qué me conviene más a mí, en qué me debo de esforzar más. Me debo de esforzar más en otras cosas, o ponerle más énfasis hacia que la palabra haga su obra en mí. Pero recuerden que en la palabra está el secreto en nosotros. Somos renacidos, dice el apóstol Pedro, ¿no? 1 Pedro 1:22, por ahí. Somos siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por lo tanto, sabemos que nos conviene palabra de Dios bien entendible. Ahora, si usted dice: bueno, yo sí quiero, pero realmente fallo mucho. Yo sí quiero ser perfeccionado, ir creciendo, ir madurando. ¿Cómo le hago? Bueno, es necesario que todos digamos:
Hoy quiero comenzar, hoy quiero iniciar una nueva vida. En Job 22, versículo 21 al 26, digo todos los versículos porque hay muchos que están apuntando todos esos versículos. Job 22 del 21 al 26. Para empezar, Dios se va a agradar cuando nosotros demos ese paso. Él ya dio el primer paso, Él ya ofreció a su Hijo en sacrificio por nosotros, ¿verdad? Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. Para empezar, no hay nada para un ser humano como estar bien con su Dios. Estar en amistad, para empezar, con Dios. Ponerse a cuentas. Por eso la palabra tanto nos dice eso, ¿no? Mientras haya tiempo, ¿no? Llamadle en tanto que esté cercano. Buscad a Dios mientras puedas hallarle. Llamadle en tanto está cercano. Entonces, vuelven ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Sabemos que todo depende y es una bendición para nosotros cuando estamos bien con Dios. ¿Qué pasa mientras estamos en enemistad contra Dios? ¿Cómo puede haber enemistad contra Dios? Ustedes saben que Dios no le agrada el orgullo, por ejemplo. El pecado, lógicamente, va a hacer una división entre nosotros y nuestro Dios. El pecado, el orgullo, ya sabemos nosotros. Eso va a hacer que todo nos vaya mal, o sea, todo lo contrario. No habrá paz en nuestro corazón y todo nos irá mal. Pero al estar en amistad con Él, al llegar y decirle: Señor, perdóname, quiero otra, porque todos somos así, ¿verdad? Todos llegamos y le decimos: Señor, perdóname, ayúdame a cambiar, quiero comenzar otra vez. ¿Se puede hacer esto? Sí se puede, es válido. Vuelven ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Vean qué hermoso lo dice. Poner las palabras meterlas a nuestro corazón. Luego dice el versículo 23: si te volvieres al omnipotente, al todopoderoso, quiere decir esto, serás edificado. Comenzarás a hacer otra vez una obra en construcción. Un cristiano en construcción, ¿no? Serás edificado, empezará Él a edificar tu vida, tu familia incluso. Todas las áreas de tu vida empiezan a estar en un nuevo proceso de edificación. Alejarás de tu tienda la aflicción. Tienda significa casa, corazón de tu vida. Alejarás de ti la aflicción. Luego dice el versículo 24: tendrás más oro que tierra. Que sin duda el estar bien con Dios hace que se vayan las maldiciones, incluso la pobreza, todo eso se empieza a alejar, se empieza a ir. Tendrás más oro que tierra, como piedras de arroyo, oro de Ofir. Luego el versículo 25: el Todopoderoso será tu defensa. ¿Quién te va a proteger del mal? Dios. Mientras estés mal con Dios, vas a estar desprotegido. El enemigo incluso hasta te va a usar. El Todopoderoso será tu defensa. Tendrás plata en abundancia. Versículo 26: porque entonces te deleitarás en el Omnipotente. Y vean aquí esta importancia de esta palabra, te deleitarás. Porque ¿en qué nos deleitamos nosotros? Naturalmente, o el hombre natural se deleita en el pecado, en la maldad, ¿no? Se deleita en los vicios, eso es lo más rico para él.
Pero entonces, cuando seamos una obra en construcción, en proceso de parte de Dios, aprenderemos a deleitarnos en Dios. Entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Y esto significa que podrás estar ante Él y decirle: Señor, ayúdame aquí, Señor, yo te pido por esto, y el Señor te ayudará. Vemos qué hermosos versículos y qué tan ciertos son, claro. Pero todo depende de quién, de que nosotros querramos. Dios ya inició todo el proceso, Él se adelantó. Incluso dice la palabra: mientras nosotros estábamos muertos en pecados, en nuestros delitos, Él dio a su Hijo. Él nos amó primero, Él hizo su obra antes para demostrarnos que Él quiere. Dios dice: ¿de qué me sirve la muerte de los que mueren? Conviértanse a mí para que encuentren vida. Porque esto es muy importante que estamos viendo hoy. Primera de Juan 1, 6 y 7, por favor, vayamos. Recuerden que estos versículos están casi al final de las Biblias. Primera de Juan 1, 6 al 7. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, imagínense que nos digan: oye, ¿tú eres cristiano? Sí, soy cristiano. Estabas diciendo que andas en luz, pero que resulte que andas en tinieblas. Pues qué tristeza, ¿no? Si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, ese es lo importante. Si andamos en luz como Él está en luz, fíjense, ¿cómo puede haber comunión? Porque comunión es tener comunicación, es poder tener contacto espiritual con Dios. La palabra comunión, recuerden, encierra muchas cosas. Comunicación, tener las cosas en común, ir hacia un mismo lado juntos, tener contacto. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Incluso como iglesia también. La iglesia, pues, la iglesia es así, está en contacto con Dios, en comunión. Tenemos comunión con unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre está cumpliendo ese propósito de estar limpiando. Pero sí tiene aquí esta condicionante: pero si andamos en luz. Si andamos todavía en tinieblas, ¿qué va a haber? Tinieblas nada más. Alejamiento de Dios. No va a haber comunión con Dios. Por lo tanto, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Cristo Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hay cualquier cosa que tengamos, cualquier falla, cualquier caída, la sangre nos va a estar limpiando. Este es el proceso en el cual Dios está edificando su iglesia. Está haciendo la obra. Está los cristianos en construcción. ¿Qué tan importante es la luz? Recuerde que Jesús es la luz. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas,
tendrá la luz de la vida. Es muy importante porque recuerde que hay un versículo que dice: andamos como de noche, andamos en el día, pero como si estuviéramos ciegos, dice, tropezamos con todo. Eso es cuando no hay luz en nuestro ser. Romanos 13, 12 al 14 para finalizar. Romanos 13, 12 dice: la noche está avanzada y se acerca el día. ¿Qué significa esto? La noche está avanzada y se acerca el día. ¿A qué se refiere esto? Que ya va a amanecer. En pocas palabras, que ya viene Cristo. Que estamos ya espiritualmente. No vayan a pensar que mañana viene Cristo ya, y que yo estoy profetizando y no se pongan a temblar todos. Es una palabra espiritual esta, que estamos ahorita de noche. Andamos de noche, la iglesia anda de noche. En pocas palabras, estamos en el momento en que hay más apuro para que la iglesia se perfeccione ya. La noche ya está avanzada, ya viene el día, ya se acerca el día, ya viene amaneciendo y ya está rayando el alba en que venga Cristo. Por tanto, desechemos pues las obras de las tinieblas. Toda obra mala de nuestra vida, a desecharla, a sacarla, ¿verdad? Desechemos pues las obras de las tinieblas. ¿Y qué dice? Vistámonos las armas de la luz, ¿verdad? Pongámonos las armas de la luz. ¿Por qué dice armas de la luz? Bueno, porque la palabra es una espada, ¿no? Porque la fe es un escudo, ¿no? Sobre todo tomad el escudo de la fe con que puedan apagar los dardos de fuego del maligno, dice ahí en Efesios. La fe, nuestra fe es un escudo, la palabra es la espada. Tomen la espada del Espíritu, que es la palabra. Esas armas las tenemos que tomar. La noche está avanzada, se acerca el día, desechemos las obras de las tinieblas, vistámonos las armas de la luz. Luego dice el versículo 13: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías. Bueno, hay muchos hermanos que sí son de buen diente, pero aquí está hablando más de, pues, preferían andar buscando, ¿no?, la comida. Desechemos pues las obras de las tinieblas, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Contiendas son pleitos, divisiones, todo eso. Cuidado, cuidadito si hay pleitos por ahí, divisiones, ¿verdad? No. Andemos honestamente. Tenemos que amar unos a otros, amarnos como el Señor nos amó. No en contiendas y envidias. Luego el 14 dice: sino vístanse del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Porque ¿quién es el que provee para nosotros mismos, verdad? Luego dicen por ahí, es que como que está el gusanito, ¿no? Es que nosotros mismos proveemos. Imagínense, no tenemos excusa delante de Dios de decirle: es que el enemigo me pone trampas y me tienta. Y no provean para los deseos de su carne, nosotros mismos. ¿Cómo proveemos para las obras de la carne?
Cuando nos gusta alejarnos muchas veces también de la iglesia incluso, ¿no? Mientras estamos fortaleciéndonos en la iglesia con la palabra, los estudios, con la oración, todo eso va a hacer que sea más rápido, más fácil el crecimiento, haya más fortaleza en nuestra vida. Esto es lógico. Así que con esto estamos terminando. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios. Vamos a hacer oración entonces. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos porque en tus manos estamos. Solamente queremos decirte hoy, Señor, me pongo en tus manos. Quiero ser como ese barro en las manos del alfarero. Quiero ser como esa masa de barro que el alfarero, aunque se le fue chueco y se echó a perder, él hizo una obra más preciosa todavía de la que iba a ser antes. Ayúdanos, Señor Santo, en tus manos estamos. Nos ponemos en tus manos, entregamos nuestro corazón en manos de Jesucristo, entregamos nuestra vida, todo, Señor. Ayúdanos y fortalécenos. Gracias, Señor, y he aquí el barro en tus manos. He aquí tu iglesia, tus hijos. Bendícenos, fortalécenos, ayúdanos, Señor. Haz tu obra preciosa. Juntos que vayamos perfeccionando, porque dice tu palabra que la buena obra que comenzó el Señor la perfeccionará para cuando venga Cristo Jesús. Gracias te damos por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén, amén.